Muy buenas, ¿cómo se encuentran todos, todas? Yo muy bien, con un poco de frío, pero muy bien. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es muy importante, demasiado importante, que es sobre la aceptación, sobre el principio de la no reacción. Es muy loco pensar que uno puede estar completamente en paz a pesar de no sentirse bien. ¿Y cómo es esto? Uno puede estar sintiendo tristeza y estar en paz. Uno puede estar sintiendo miedo y estar en paz. Uno puede estar enojado, estar en paz. Uno puede estar sintiendo culpa, que es muy cercano al miedo. La culpa y el miedo están muy cercadas, son muy cercanos, están muy cerca. Pero uno puede estar en paz a pesar de estar sintiendo este miedo, esta culpa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del principio de no reacción, de la aceptación, de la entrega? En realidad es muy simple. Si nos fijamos internamente, en esta vocecita que tenemos en la cabeza, que llamamos pensamientos, siempre hay un hecho objetivo que sucede en el mundo, o que sucede internamente, como por ejemplo una emoción o un pensamiento, y después aparece otro pensamiento que entra en un plano subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? A que ese pensamiento que nace está bañado de interpretación personal. Cuando yo pienso que esta cosa que está sucediendo no debería estar siendo así, ya estoy poniendo interpretación personal, ya estoy poniendo creencias, que pueden venir de algo colectivo, una creencia colectiva, como que tal situación está mal, pero en realidad sigue siendo personal porque es una idea que yo acepto. No es una cuestión objetiva, es algo subjetivo, bañado en interpretación. Por ejemplo, agarro esta virome, la veo y digo, esta virome es incorrecta. No me gusta. Porque no me gusta el color de la virome. Quería ser de tal o de cual forma. Y la rechazo. Al rechazarla, se genera todo un movimiento interno de justamente en este caso rechazo, una sensación casi que de enojo en algún punto. O si por ejemplo yo pienso, esta virome se va a quedar sin tinta cuando esté escribiendo algo importante, un movimiento de miedo. Si por ejemplo pienso, esta virome es fea, es menos valiosa que la virome que tienen los demás, me puedo sentir triste. O esta es la virome que usaba mi madre antes de fallecer. Un ejemplo medio trágico, pero bueno, eso ya es subjetividad justamente. Me voy a sentir triste, me voy a sentir desganado. O si pienso, esta virome es la que le robé a tal persona, me voy a sentir culpable. Y uno puede decir, bueno, pero eso puede ser un hecho, decir que esta es la virome que usaba tu madre, o decir que esta virome me la robé. Sí, puede ser un hecho, pero que ya está bañado de subjetividad, ya está bañado de creencias. Esta virome me la robé, pero no debería habérmela robado y soy culpable. Mi mamá murió y a mí me pone mal que eso suceda porque yo la extraño, porque yo la necesito. O esta virome se va a quedar sin tinta porque yo creo que en base a mis experiencias del pasado, etc. Utilizo este ejemplo para explicar, para tratar de poner en una imagen general y comprensible esto de la subjetividad que se baña en todas nuestras experiencias, o que baña, esto de la subjetividad que baña todas nuestras experiencias por una decisión interna, no porque las cosas son así, no, hay una decisión interna, inconsciente, y que lo que yo trato en este video es de hacer que se te haga consciente, de subjetivizar las cosas, porque consideramos que así es como es la vida. Pero yo te voy a decir algo, la vida no necesariamente es así. Uno puede estar sin subjetivizar las cosas, sin pensar demasiado las cosas, ver la virome y simplemente experimentar la virome tal y cual es, utilizarla y ya está, no hay nada más que pensar, no hay nada más que analizar, no hay nada más que discernir ni que observar. Simplemente experimentar. Hacer eso con las relaciones, dejar de pensar tanto las relaciones, dejar de analizar y decir, esta persona es así, esta persona es asá, tiene estas características que me gustan, que me disgustan, me hace sentir bien, me hace sentir mal, y simplemente experimentar, ver qué sucede, ver qué sale a la luz desde el plano de la conciencia misma. Si me estoy relacionando con una persona, puedo estar atento, observando qué genera esa interacción con la persona, pero ya no estar diciendo, esta persona me lo genera, no.
esa cuestión que siento internamente es por el pensamiento que se está produciendo automáticamente, que viene del pasado, es decir, que no soy yo en el presente, es algo programado, heredado, hasta podríamos decir, que lo fuimos aprendiendo, que lo fuimos chupando en nuestra infancia, viendo las actitudes de nuestros padres, viendo a los vecinos, viendo a los profesores, viendo a los amigos, viendo a los tíos, a los abuelos, a los conocidos, viendo la tele. Fuimos incorporando creencias y creencias y creencias inútiles, porque eso es otra cosa. Hay creencias que son útiles, claro que sí. Hay cuestiones de la mente que son muy útiles, pero la mayoría son innecesarias, son irrelevantes y lo único que generan son emociones de negatividad, de rechazo, de resistencia. Y voy directo a eso. La resistencia es el pensamiento de que esto no debería estar sucediendo tal y como está sucediendo. Es el pensamiento que dice, esto no me gusta tal y cual es ahora. Pero, ¿y qué sucede si te abrís por un momento a pensar que lo que está sucediendo está bien? Y no desde un lado de resignación de, bueno, está bien, sino desde un lado de, ¿y si esto no está mal? ¿Y si esto puede ser de esta manera y no sucede nada? Cuando te estás sintiendo triste, por ejemplo, ¿nunca te abriste a decir, en vez de etiquetar esto como tristeza y algo negativo, una emoción negativa que a nadie le gusta, y que las personas tristes están perdiendo el tiempo, y que la tristeza es para los débiles, va, no sé, cualquier tipo de creencia, o yo ya soy triste porque así es mi personalidad, o no puedo estar triste porque me van a rechazar socialmente, no está bien estar triste. En vez de etiquetar eso, simplemente observar la tristeza, e incluso dejar de considerar la tristeza y observar cómo se siente. Observar la sensación, la emoción, la energía que se va pasando por uno. Te vas a empezar a dar cuenta que la tristeza no es tristeza y que simplemente es una energía que etiquetamos como tristeza. La virome no es virome, es un objeto que nosotros llamamos virome. Mi mano no es mi mano, es una parte del cuerpo que nosotros etiquetamos como mano. Y el cuerpo es otra cosa que nosotros etiquetamos como cuerpo. Esto puede estar sonando muy loco porque dicen, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de empezar a perder esos conceptos? En realidad no es que estamos perdiendo los conceptos, simplemente que nos estamos desligando de ellos en momentos en los que no tiene practicidad, porque obviamente muchas veces me va a servir saber que esto es un cuerpo y decir que esto es mi cuerpo, decir que eso es una virome, decir que esto es mi mano, etc. Pero después, en estas situaciones como las emociones, como situaciones que me generan mucho estrés, mucha tristeza, mucho enojo, mucha resistencia, puedo darme cuenta que estoy interiormente diciendo, en un pensamiento muy sutil y muy rápido, del cual no soy consciente, esto no debería estar pasando. Esto debería ser diferente. Esto está mal. Ese movimiento interno es el que genera el sufrimiento. Porque la tristeza es tristeza y no pasa nada. El miedo es miedo, es una sensación física. El cuerpo sube el cortisol, en casos más extremos explota la adrenalina, la noradrenalina, aparece sudoración, la energía va a los brazos, a las extremidades. Pero es simplemente un movimiento interno, es como un ataque de pánico. Cuando alguien tiene un ataque de pánico siente que se va a morir. Y uno empieza a sufrir porque siente que se va a morir, pero porque está etiquetando la situación, está etiquetándola como negativa. Si uno tuviese la capacidad, obviamente en un ataque de pánico es difícil, no estoy diciendo que justamente el ejemplo lo apliquen en un ataque de pánico, si alguien tiene ataques de pánico, pero es para más o menos explicar la situación. Sigo, si alguien tuviese la capacidad de observar esa situación, que muchas personas lo tienen y lo han hecho así, si alguien observa la situación de la crisis de ansiedad o de cualquier tipo de emoción, y se concentra de tal manera de mantener el pensamiento, esto está bien, no lo quiero cambiar, no quiero interrumpir esta situación, no quiero que sea diferente, me entrego al 100%, automáticamente se abre acá un espacio de paz, un espacio de aceptación, un espacio de inocencia, me gusta decirle a mí, porque es como un espacio de, bueno, esto no debería ser diferente, está bien. Las emociones son emociones y tienen una funcionalidad. Por ejemplo, el enojo, la ira, la cólera, nos sirve para movernos, para salir a cazar, sería en términos biológicos, para accionar. El miedo nos sirve para observar, nos sirve para poner en perspectiva, nos sirve para prepararnos para una situación. La tristeza nos sirve para reflexionar, para
interiorizar, para observar las situaciones desde otra perspectiva. Las emociones no están mal, las emociones son emociones y sirven para un fin, pero nosotros podemos ir más allá que las emociones. No nos tenemos que quedar atrapados en la creencia de que las cosas tienen que ser de una manera determinada. No, la vida es la vida no etiqueta, la vida se vive. La vida se vive, no se piensa, porque si pensás la vida no estás viviendo y estás pensando. En síntesis, lo que te quiero decir el día de hoy es que el pensamiento no está mal, pero que en muchos casos, por no decir la mayoría del tiempo, lo utilizamos de una manera errónea, etiquetando situaciones como incorrectas. Y esa es la palabra clave, incorrectas. No deberían ser así. Y a mí me gusta mucho el ejemplo del fruto prohibido de Adán y Eva. Yo no soy católico ni nada, pero sí que me gustan muchas cosas de la Biblia porque creo que es un libro de muchas enseñanzas espirituales, personales, interiores, etc. Y creo que la metáfora, porque son metáforas a mi consideración, del fruto prohibido, Adán y Eva y demás, es buenísima porque el fruto prohibido, el fruto prohibido era el árbol, el fruto prohibido era el fruto del árbol del bien y el mal. ¿Y qué es el bien y el mal? La percepción de que algo es correcto o de que algo es incorrecto. ¿Y qué sucede cuando Adán y Eva comen el fruto? Empiezan a vivir en desgracia. ¿Por qué? Porque accedieron al conocimiento o a la idea o al pensamiento de que las cosas están bien o están mal. Ahí es cuando empiezan a sentirse culpables y se ven a ellos mismos desnudos y dicen, ay no, estoy desnudo, cuando antes no tenían esa facultad, esa capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque vivían en inocencia, en el jardín del Edén. ¿Qué es el jardín del Edén? El jardín del Edén es simbólicamente el espacio de paz interior. Lo que podríamos decir en el budismo el nirvana, bueno, es lo mismo. Entonces, es muy buena esta metáfora porque nos hace entender que el sufrimiento humano nace de la capacidad de rechazar dada por la corteza cerebral, que es la parte nueva del cerebro, podríamos decir. Nueva, pero hablando de miles y miles de años, ¿no? No estoy diciendo nueva hace 100 años. Es la parte de nuestro cerebro que nos permite el análisis, que nos permite el pensamiento constante, analítico, que nos permite la observación metódica, etcétera, que es muy útil y que hizo a la humanidad llegar donde estamos hoy en día, pero que también tiene la otra cara de la moneda, el sufrimiento que nos generamos a través de ella, porque no es la corteza cerebral que nos hace sufrir, sino nosotros utilizándola de una manera errónea. Y esto no es para que nos sintamos culpables, incluso si aparece culpa, está perfecto observar la culpa y no rechazarla. Utilizamos la corteza cerebral o la capacidad de pensamiento de este tipo, porque los animales también tienen pensamientos, pero pensamientos inconscientes, no están ellos conscientes de que están pensando. Nosotros los humanos sí podemos tener conciencia, podemos decir, ah, yo me llamo tal, yo tengo pensamientos, yo tengo emociones, yo tengo etcétera. Podemos etiquetar, podemos ponernos nombres, podemos creernos una personalidad. Para ir dando un cierre al video, lo que te puedo decir como invitación es eso, simplemente dejar de etiquetar las cuestiones, dejar de etiquetar lo que sucede, para vivir en un espacio de inocencia, un espacio de no saber si esto está bien, si esto está mal, no juzgar, no creerme incorrecto, no creer al mundo incorrecto y vivir en un espacio de aceptación. Obviamente esto no quiere decir que ahora te vas a ir a robar, que ahora te vas a ir a matar, que ahora va a suceder eso, o que si alguien más hace ese tipo de cosas no vayas a hacer la denuncia correspondiente o lo que sea, o que permitas que los demás te hagan daño. Claro que no. Esto es algo interno, algo interior. Después en el mundo vivimos prácticamente, de manera práctica, con las cosas que ya conocemos, no nos hacemos mucho problema. Después veremos los cambios que vamos incorporando, pero lo importante es la paz interior. La paz interior que se siente al sentirse 100% unido a la experiencia presente, sin rechazarla, sin considerar que no debería estar siendo tal y como es. Muchas gracias.